Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo encuentro de Historias con Historiadores. Miren, si bien es cierto cuando hablamos de historia, muchas veces hablamos de situaciones muy particulares, hablamos de Belgrano, hablamos de San Martín, hablamos de algunos de los personajes históricos de nuestro país, de nuestra provincia o del mundo, pero hay algo que muchas veces no lo hablamos y esa es la propuesta de hoy. Hablar de historias de las prisiones, no tan solo en la Argentina, sino también en la provincia y en distintos lugares. Hablar de historia de las prisiones significa conocer cómo ha sido el sistema carcelario desde antes hasta hoy, cómo hemos llegado a este lugar y a esta instancia. Un profesor de historia, un licenciado en historia, es Luis González Albo y se ha dedicado, junto a un grupo de profesionales de la historia de la Argentina, a trabajar sobre esto, estudiar sobre esto. Y bueno, por eso me parecía interesante conversar hoy sobre esto, sobre las historias de las prisiones y del sistema penitenciario en nuestro país. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por el tiempo. Muy bien, muy bien. Gracias a vos por la invitación. Contame, Luis, lo primero que te pregunto es cómo se te ocurre, o por qué se te ocurre, o qué hace clic en vos para que estudies sobre el sistema carcelario en la Argentina, sobre el sistema presidiario de la Argentina desde los orígenes hasta hoy. Bueno, fue por azar. Yo era en esa época, estamos hablando del año 2010, pasante, estaba haciendo una pasantía en el archivo histórico y nuestra tarea era generar índices de los libros de documentos del Ministerio de Gobierno de la provincia. No sé si, supongo que conocés el archivo histórico, pero quizá la gente que está viendo este video no lo conoce. Pero los papeles del gobierno, la documentación administrativa producida por el gobierno de la provincia está ordenada en libros. Están esos documentos que eran hojas sueltas, igual que se produce hoy. Hoy se produce mucho menos por la digitalización, pero se sigue produciendo. Pero en aquella época se producían documentos, hojas, papeles, y eran, luego de un tiempo, cosidos y ordenados en libros. Entonces esos libros están ordenados cronológicamente y por aquel entonces, estamos hablando del año 2010, no todos tenían índices. Entonces eran unos libros muy grandes, llenos de documentos, con un contenido incierto, digamos, para nuestros contemporáneos, que por supuesto era un contenido bastante sabido por quienes lo produjeron, pero bueno, no había índices. Entonces nuestra tarea como pasantes era leer todos esos documentos e ir generando un índice folio por folio de qué es lo que producía el gobierno. Entonces cuando me toca a mí éramos un grupo como de 10 estudiantes de historia y cada uno tenía unos 5 o 6 volúmenes que ordenar. Yo noté y notaron muchos de mis compañeros que muchos de los papeles venían de la cárcel. O sea, eran documentación administrativa que tenía que ver con la administración de la cárcel. Sobre todo, y lo más voluminoso, eran pedidos de indulto. Estamos hablando de esos papeles que yo les estoy diciendo, iban aproximadamente desde 1890 hasta 1916. Y entonces en ese periodo, de 1890 en adelante, había muchas, sobre todo a partir de 1900, muchas solicitudes de indulto que iban dirigidas al gobernador, pero que pasaban primero por el ministro de gobierno. Antes, en esa época, a comienzos del siglo XX, había muchos menos ministerios que hoy. Y bueno, y el ministro de Gobierno, que era también de Justicia, de Gobierno y Justicia, e Instrucción Pública, era quien recibía esa documentación que luego, si era favorable, llegaba al gobernador, quien era que finalmente decidía si se indultaban o no a esos presos que pedían el indulto, ¿no? Indulto o conmutaciones de pena. ¿Y por qué era tan frecuente? Porque en aquella época estaba vigente un código penal, que era el primer código penal argentino, que fue sancionado en 1886 y tuvo vigencia hasta 1922, que entró en vigor el código que actualmente ya hace más de 100 años tenemos en funcionamiento en el país, con muchísimas modificaciones, por supuesto. Pero bueno, aquel código no tenía el instituto jurídico de la libertad condicional. Entonces, al no haber libertad condicional, las penas tenían que cumplirse completas. 5 años, 5 años. Y la única que tenía era pedir el indulto. Claro, así es. O conmutación de pena, porque había pena de 18 años.
Entonces por ahí, digamos, un preso de buena conducta al cabo de un tiempo solicitaba un cambio en la cantidad de años que tenía que cumplir, por ejemplo. Y algunos otros pedían directamente su liberación y era algo sumamente común. Sumamente común, sobre todo en fechas patrias o también fechas importantes para la religión católica. O sea, en Navidad, en Pascuas, o si no, en fechas, digamos, patrias, ¿no? El 9 de julio, 24 de septiembre, 25 de mayo. Así que así fue como, bueno, me encontré con que había muchísima documentación, muchísimas fuentes primarias, o sea, producidas por las instituciones que uno quiere estudiar. Y bueno, y entré por ahí, entré por el indulto y luego fui buscando más papeles porque dependía del Ministerio de Gobierno, la cárcel. Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. Y bueno, comencé a investigar, vi que había muchas memorias de los directores de cárceles y esa es una de las principales fuentes. Y así fue que decidí hacer mi tesis de licenciatura sobre la que fue la primera cárcel de Tucumán, primera penitenciaría, le podríamos llamar, porque hay una confusión también respecto de eso sobre hace cuánto hay cárceles en Tucumán o en Argentina, que es una pregunta muy común. Bueno, espera entonces un cachito. Sí. Vamos a la época de la colonia. ¿Cómo viene el primer sistema penitenciario que teníamos? Creo que hubo varias etapas, digo, no era lo mismo el 1500 que hasta antes de 1810, ¿no? Claro, para empezar, lo penitenciario, como nosotros lo entendemos, no existe en Argentina antes de 1860, 1870. Lo penitenciario, como nosotros lo comprendemos hoy. Pasa que tenemos palabras en común con esa sociedad, digamos, de antiguo régimen, esa sociedad colonial. Tenemos muchos vocablos en común, ¿no? Lo que llamamos significantes, ¿no? Por ejemplo, la palabra cárcel, pero su significado ha cambiado. Compartimos esa palabra, pero no tiene absolutamente nada que ver aquello que llamaban cárcel en la época colonial, a aquello que nosotros llamamos cárcel hoy. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo, digamos, tomando el sentido que tiene actualmente la palabra cárcel, podemos decir que en Argentina no hubo cárceles antes de 1870. Perdón, ¿y qué era una cárcel antes? ¿A qué le llamaban cárcel antes? Bueno, cárcel en el antiguo régimen, en la sociedad colonial, podría ser cualquier lugar que el juez determinara que era una cárcel. O sea, por ejemplo, en la época de Rosas, a algunos líderes opositores se le dio la ciudad por cárcel, ¿sí? O la casa de un alcalde por cárcel. O sea, no podían salir de la ciudad, podían andar libre, pero no podían salir de la ciudad. Sí, y no era el corazón del sistema, digamos, penal o punitivo. Era una pena más, de hecho era una pena muy menor. Había otros tipos de pena, digamos, lo penal iba por otro lado, digamos. Y el lugar más común para estar, digamos, privado de la libertad en aquella época era el cabildo. En el cabildo, que tenía un cuartito donde se guardaba todo lo que llamaban la cárcel pública en los cabildos, que solía ser un espacio en los primeros, digamos, en la planta baja, que le llamaríamos hoy, ¿verdad? Y en las partes altas estaba el gobierno, ¿verdad? Ahí estaba todo. En la época colonial, en el cabildo era probablemente la única institución, edificio que nosotros llamaríamos público hoy, porque también esa distinción entre público y privado es un invento muy difícil de concretar de la Revolución y del siglo XIX, la distinción entre lo público y lo privado. Entonces en el cabildo funcionaba la cárcel, funcionaba la policía, funcionaba el gobierno. Bueno, era un edificio donde estaba concentrado casi todas las funciones públicas, que nosotros llamaríamos públicas, de gobierno, básicamente. Claro. Gobierno y justicia. A ver, tenemos la imagen de que en el momento de la revolución o cuando empiezan los movimientos revolucionarios, por ahí tenemos la imagen de algunas series, donde había cárceles. Primero que existía la pena de muerte, que era muy común principalmente para los revolucionarios, no hacía falta tanto que lleguen a ser criminales o ladrones, pero te quería preguntar cómo era la institución, si era mucho más común la institución de la pena de muerte, y la segunda es si las cárceles eran más políticas que delincuenciales, si querés llamarlo de alguna manera, no sé cuál es la palabra exacta, o cómo se regía eso. Bueno, entonces.
Bueno, es una buena pregunta, esa es la clave para entender por qué yo digo y afirmo, digamos, como cualquier historiador de las prisiones, historiadores penitenciarios, que no había cárceles en aquella época como nosotros no entendemos. ¿Por qué? Bueno, hiciste muchas preguntas. Voy tratando por orden, de responder por orden. La pena de muerte era excepcional, era rara, no era común, porque las penas tenían, digamos, una función pública, ¿sí? Una función para lo que se llamaba entonces la república, digamos, claro, el bien común. Entonces, matar a alguien era algo extremo y poco común. En realidad, las penas más comunes eran el servicio de las armas, por ejemplo, o sea, que te enviaran a la frontera con el indio, por ejemplo, ¿sí? El servicio de las armas era muy común. Otro eran los trabajos públicos, trabajos forzados, también era muy común. Los azotes, ¿sí? Las penas inmovilizantes, el cepo, los grilletes. Pero la cárcel en realidad no era una pena en sí misma muy común, era una pena poco común y tenía que ver sobre todo a veces con la blasfemia, tipo de delitos menores, digamos. Había también una asociación entre delito y pecado en aquella época. Entonces, por eso digo que no hay cárcel, porque no era un lugar para cumplir una pena. La cárcel era un lugar para estar alojado mientras se determinaba qué tipo de pena iba a tener esa persona. De hecho, en la legislación argentina, en la Constitución, mantiene ese significado. Si vas a la Constitución de 1853, que es la que está actualmente vigente, dice que las cárceles no son para castigo, son para seguridad y no para castigo. Fíjate, o sea, que está manteniendo ese sentido de la palabra cárcel. La cárcel no es para cumplimiento de pena, es para retener mientras se lleva a cabo el proceso a una persona que después va a ser condenada a otro tipo de pena o va a ser, digamos, declarada inocente. Luis, ¿y qué hace que ahí por 1860 se decide hacer ya otro sistema penitenciario distinto al que venía antes? Es una institución nueva y que está basada en un concepto que es completamente nuevo, que es la privación de la libertad individual. O sea, es una cosa de lógica pura, digamos. No puede existir una pena privativa de la libertad individual sin el concepto de libertad individual. Y el concepto de libertad individual es un concepto que en todo el mundo cobra vigor recién a partir del siglo XIX. Por eso no podía existir una pena privativa de la libertad individual, porque no existía la libertad individual en una sociedad corporativa, de antiguo régimen, que son sociedades donde no había derechos individuales, sino había derechos para cada grupo que componía a esa sociedad estamental, corporativa. Entonces eso sucede en el siglo XIX en la Argentina, como en el resto del mundo, que es que esas ideas de los derechos y las garantías individuales comienzan a cobrar fuerza con los movimientos revolucionarios. Y bueno, acá recién estamos hablando de 1860, 70, como que se puede llevar a la práctica finalmente la idea de crear sistemas penitenciarios, porque a partir de entonces que se empieza a organizar constitucionalmente el país. O sea, no fue posible antes de 1850 porque no había una organización constitucional. Solamente a partir de la organización constitucional de 1853 y en realidad a partir de la afirmación efectiva de esa constitución sobre todo el país, que recién se empieza a dar a partir de 1860, cuando Buenos Aires se reincorpora. Antes la ley era rosa, o sea, estar con rosas estaba prohibido casi. En cada provincia, digamos, cada gobernador era la autoridad suprema, hasta que se sanciona la Constitución y se empieza a generar un sistema en el cual va a haber un gobierno nacional. Claro. A partir de entonces, cuando hay un gobierno nacional, hay una serie de prerrogativas que están aceptadas por todo el conjunto del país como derechos y garantías individuales que están sancionadas en la Constitución y que ninguna constitución provincial puede ir en contra de ellas, es que finalmente muchos gobiernos provinciales se empiezan a preocupar de prestar atención a ese artículo 13 de la Constitución, que es el que dice las cárceles serán para seguridad y no para castigo. Entonces ese es el motor de ir a inspeccionar, bueno, ¿dónde es que tenemos nosotros retenido a las personas privadas de la libertad? Y en general, tanto la Gran Buenos Aires como todas las otras ciudades más medianas, pequeñas y diminutas que tenía el país, tenían alojadas en el cabildo a estas personas privadas de la libertad. Entonces, bueno, el primer paso que se da hacia tener lugares que funcionen como lugares de ejecución de la pena privativa de la libertad, esa es la definición de cárcel, o de prisión en realidad. Se sigue usando sobre todo en las lenguas inglesas la distinción entre cárcel y prisión, que sería jail, ¿no? Cárcel, y prison, la prisión. Entonces, jail es cárcel para
los procesados, que hay una garantía fundamental de los sistemas jurídicos liberales, revolucionarios, liberales, y de la garantía fundamental, que nosotros nos las olvidamos permanentemente en América Latina, que es que las personas que están sujetas a proceso, que están procesadas, son inocentes hasta que la justicia determine lo contrario. Nosotros nos olvidamos de eso. En cuanto vemos que alguien está procesado, digamos en Argentina en general, y para el sistema penitenciario argentino, quiero decir, el nacional, el que maneja la nación, y los provinciales, los procesados conviven con los penados. Bien. O sea que hoy en la Argentina, y de hecho ya esto está reconocido también por el sistema jurídico, en el punto que cuando finalmente son condenadas, las personas que pasan muchos años procesadas, todo el tiempo que han pasado en prisión se cuenta como tiempo cumplido de la pena. Pero ¿qué es lo que quiero decir? En teoría, si nosotros siguiéramos y fuéramos realmente un país muy preocupado por los derechos y las garantías individuales, esas personas deberían estar separadas de aquellas que la justicia ha determinado que son culpables del delito. Entonces debería haber instituciones distintas. Ahora, ¿por qué la cárcel de 1860 en adelante es la que conocemos hoy? O sea, ¿qué hace que antes estaban en un lugar simple, sencillo, como un cabildo, y que después pasen a estar en lugares donde ya tenían muros altos, donde evitaban de una o de otra manera poder fugarse, etcétera, etcétera? ¿Hay algo que cambia en los detenidos también, esa peligrosidad, algo? Se inventa el castigo. No existía. O sea, la pena privativa de libertad de 20 años no existía. Claro. O sea, se inventa, ¿y cómo se la inventa? A través de la creación de un código penal. El primer código penal argentino se sanciona en 1886. ¿Qué quiere decir eso? Que antes, ¿cuál era el repertorio que tenía un juez antes del código penal para determinar una pena? Tenía un repertorio amplísimo, en el cual estaba la costumbre, que era importantísima, la tradición, las posibilidades que tenía la provincia, digamos, no se iba a sancionar, digamos, a condenar a una persona a 20 años de penitenciaría si no había penitenciaría. Bien. La jurisprudencia era otra fuente, hasta incluso la Biblia podía dar elemento a un juez para establecer cuál iba a ser la condena a un reo. Pero cuando se sanciona el Código Penal finalmente, el Código Penal va a ser la fuente única del derecho penal en la Argentina. Entonces, a partir de ese momento, el derecho penal establece una serie de penas de las cuales no se pueden mover los jueces. Hay algo que a mí me llamó la atención, y ya saltando a otra parte, pero que se supone que la pena significa, y vos me lo vas a corregir o me lo vas a explicar bien, la pena es un instrumento mediante el cual la persona entra en un determinado lugar en carácter de detenido para que, cumplida esa condena, pueda reinsertarse en la sociedad. Estamos lejos de eso, ¿no? Sí, estamos lejos. Eso tiene que ver con toda una historia de cómo se creó esa institución. Por eso es importante estudiar su historia, para entender por qué hoy, yo sería hasta incluso más categórico que decir que estamos lejos. Diría que hoy es imposible para las instituciones que tenemos. Absolutamente imposible, y además es peor, es perjudicial. Digamos, devuelve a esa persona a la sociedad con menos elementos que antes. Muy dañada, físicamente, psicológicamente, intelectualmente. Pero eso tiene que ver con toda la historia de cómo se creó esa institución y cómo se la sostuvo a lo largo del tiempo. Porque el concepto de que la cárcel tenía que ser un lugar que no solo fuera de cumplimiento de penas, sino también la palabra que se usaba en aquella época era regeneración, que hoy nosotros llamaríamos reinserción social o rehabilitación, que son las doctrinas ¿no? Que es de restituir, de reponer a esa persona en la sociedad nuevamente mejor, supuestamente. Es una idea del siglo XIX. En realidad tiene sus antecedentes del siglo XVIII, tiene una base religiosa muy importante. De hecho, la palabra penitenciaría, es una palabra religiosa, digamos. Y el hecho de que la penitencia te puede devolver mejor, tiene una base religiosa. Después, por supuesto, se laicizó, se estatizó eso y se convirtió en un lugar donde es el Estado el que tiene que cumplir esa función, pero nunca dejó de estar presente la religión. Desde el principio, uno de los pilares de esa reforma se tenía que llevar a cabo no solo con la separación de esa persona de la sociedad, sino con su dedicación al trabajo, la educación y la instrucción religiosa, y por supuesto la disciplina. Esos eran los pilares del régimen penitenciario, ese régimen que se inventa en la Argentina
Te digo 1860 porque en 1860 se crea la primera penitenciaría en Mendoza, en 1865. Después, en la década de 1870, se crea la primera penitenciaría de Buenos Aires. Y en 1880 en Tucumán. O sea que es una cosa que es muy lenta. Y bueno, llevar a cabo eso, imagínate, hay que entrenar un personal que esté capacitado para eso. Hay que crear una legislación que regule cómo va a funcionar esa institución. Todo eso fue muy difícil, fue muy trabajoso y muy caro. Entonces, es una historia bastante compleja de cómo llegamos a donde estamos hoy. ¿Entraste a alguna cárcel? Sí, a varias. ¿Qué sentís o qué diferencia o qué te pasa entre lo que has leído, entre lo que has estudiado y entre caminar por dentro? No sé hasta qué lugar pudiste entrar, si fue hasta la celda, si fue solamente hasta los patios, no sé, pero ¿cuál es la sensación que tenía? Che, yo leí esto, pero ahora vivo esto. No, la diferencia es abismal, por supuesto, porque para empezar yo estudio las primeras cárceles, que estamos hablando, bueno, ahora he avanzado más en el tiempo, pero yo comencé estudiando el periodo 1880-1916. Hay que pensar que en ese momento las cárceles estaban recién construidas, ¿no? Había cierta energía y optimismo dedicado a esos lugares, por más de que seguían siendo lugares, digamos, incluso desde el principio eran lugares muy duros, muy terribles, pero creo que hoy son mucho peores. Villa Urquiza, que es la que conozco mejor acá en Tucumán, en 1922 era considerada una de las mejores cárceles del país. Hoy, sin duda, digamos, una de las peores. Claro. Bueno, pasó un siglo. Claro. Y bueno, en aquel momento no tenía superpoblación, estaba recién construida, tenía un presupuesto que comparativamente con el actual es muy superior. Y había otro optimismo y otra energía dedicada a eso. La distancia es abismal. Otras cárceles en las que estuve, que son la de Bauer en Córdoba, que es una cárcel mucho más nueva, también es distinto porque es otro régimen. Porque otra cosa que no dije, Bauer está alejada de la ciudad. La primera cárcel de Tucumán estaba en pleno centro, estaba en la 25 de Mayo y Sarmiento. La primera cárcel de Córdoba también estaba en el centro de la ciudad. La primera cárcel de Buenos Aires, la primera penitenciaría, quiero decir, ¿no? Yo uso como sinónimo, como todo el mundo, al palabra cárcel o penitenciaría. Pero la primera penitenciaría de Buenos Aires estaba donde hoy está el Parque Las Heras, que es una zona, digamos, súper céntrica, digamos, de Buenos Aires. Y bueno, una tendencia que hubo a lo largo del siglo XX fue de sacarla del centro de las ciudades y hacerla en lugares más amplios, donde puedan tener, digamos, un campo en el cual puedan practicar deportes o practicar también tener huertas, digamos, y tener, digamos, una vida. Que eso, el gran avance del penitenciarismo en el siglo XX fue comprender una cosa que hoy puede sonarnos muy simple, pero es que la mejor manera de tratar a una persona que está privada de su libertad es que esa privación de la libertad sea lo más parecido posible a la vida en libertad. Eso es una cosa básica que se descubrió, digamos, a lo largo del siglo XX, comprendiendo de que toda otra forma de privar a alguien de la libertad es dañina y es peor para la persona. Y estamos en esas circunstancias en este momento. Bueno, ese es el problema. Acá en Tucumán estamos en esa circunstancia en la cual la cárcel hoy produce un daño severísimo en las personas que están ahí adentro y que, por supuesto, que debería tener cambios bastante importantes. La última que te quiero preguntar, para ir cerrando esto, es, seguramente pudiste hablar con alguna persona que está en la cárcel. No sé si lo has hecho o no, sí. Calculo que sí. ¿Y qué te dice esa experiencia rejas adentro? Bueno, te dice algo. A mí la cosa más extraordinaria que yo creo que tengo dos cosas que para mí me han hecho explotar la cabeza estudiando la historia de la cárcel. La primera es saber que las cárceles en Tucumán, que Tucumán fue una ciudad que no tuvo cárcel, no tuvo penitenciaría hasta 1886. Eso a mí me pareció un descubrimiento extraordinario. Dije, ¿cómo es posible? Esta ciudad tiene un montón de años, muchísimo más que 100, ¿no? O sea que Tucumán tiene más años sin cárceles que con cárceles. ¿Cómo funcionó todo ese tiempo? ¿No? Era la primera pregunta. Y eso es extensible a todo el mundo. En todo el mundo la cárcel es un invento reciente. O sea que un mundo sin cárceles no solamente es algo que es posible, sino es algo que fue la norma hasta hace muy poco tiempo.
Eso me pareció extraordinario. Y lo otro que me pareció increíble también y que es lo que descubrí también yendo y hablando con la gente, digamos, porque uno está muy sugestionado, me parece, por el sensacionalismo mediático respecto del crimen, ¿no? Y la delincuencia y las cárceles, y ve películas y lee los diarios y está acostumbrado a creer que las cárceles están pobladas mayoritariamente por gente muy peligrosa. Y lo que descubrí haciendo historia de las cárceles, viendo los informes que producen los propios administrativos, o sea que no hay gente que conozca mejor a quienes están ahí adentro que los que laburan ahí adentro y conviven con ellos. 80%, 85% de las personas, te estoy hablando de 1906 hasta hoy, claro, que es cuando tenemos, y eso es en Tucumán, es en Buenos Aires, es en donde quieras del país, y creo que se puede hacer extensible al mundo. 80, 86% son personas que tienen excelente o buena o regular conducta. Y son personas absolutamente, digamos, reincorporadas a la sociedad, reincorporables a la sociedad, y que mientras menos tiempo pasen en la cárcel, mejor. O sea, están pobladas mayoritariamente por gente que perfectamente podría no estar ahí. Eso a mí me pareció una cosa muy fuerte, digamos. Entender que hay muchísima gente dentro de las cárceles que no debería estar ahí y que lo decían los propios directores. Por eso había un sistema tan grande en aquella época de indultos. Se indultaba una enorme cantidad de gente por año. ¿Es necesario que se revea eso hoy? Bueno, hoy hay otro instituto que es el de la libertad condicional, que es mejor todavía, porque el indulto, ¿por qué no era tan bueno ese sistema? Porque el indulto anula la pena, claro, anula la decisión judicial. En cambio, la libertad condicional te permite volver, digamos, condicionado a que hagas bien las cosas, claro, digamos, y tiene un acompañamiento mucho mayor, debería tenerlo. Estamos hablando, por supuesto, de lo teórico, vos lo has dicho, o sea, no hace falta que yo te lo explique, ni que se lo explique, creo que a nadie, que en Tucumán la situación está muy difícil para aplicar bien ese instituto de la libertad condicional. Pero bueno, sí debería haber muchas más penas excarcelables y muchos más sustitutos. Es otro gran invento del siglo XX, los sustitutos de las penas privativas de la libertad, o sea, el trabajo comunitario, penas en suspenso, ¿no? Digamos, utilizar todo un abanico de posibilidades que ya las conocemos, que están probados que funcionan, que ayudarían a descomprimir la situación de las cárceles y a hacer de que muchísima gente que está ahí no lo esté. Que eso sería probablemente un gran acto humanitario y necesario, y además que no conllevaría con ningún peligro, que eso es lo que mucha gente teme, que no conoce muy bien el tema, teme que eso sea un peligro. Pero en realidad no hay gente peligrosa, digamos, eso no lo digo yo, digamos, desde la historia, digamos, sino te lo decían los mismos directores, alcaides y empleados de las cárceles de aquella época, y que te lo pueden llegar a decir hoy. Gracias por el tiempo, Luis. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, hablamos con Luis González Salvo. Sabe mucho, estudió mucho, seguramente esto nos va a generar en algún momento la necesidad de volver a hablar con él, porque la verdad que hemos hablado un poco de historia, pero nos queda otra parte, y seguramente lo vamos a convocar en otro momento para que nos cuenten otra cosa, lo que pasa a puertas o rejas adentro, porque si alguien ha estudiado todo esto es quien ha tenido la deferencia de venir y regalarnos un poco de este tiempo para conocer algo sobre el sistema penitenciario y sobre la historia de las cárceles. Muchas gracias, Dios mediante, nos vemos pronto en este tiempo, en este momento que llamamos Historia con Historiadores.